Muy buenos días. Estamos a lunes, pero ya os avisé el viernes que hoy saldremos de vacaciones, entonces estoy grabando esto sin escuchar el mensaje que el domingo, es decir, ayer, se predicó en Revive. Por lo tanto, no voy a hacer mención de las cosas que se han dicho ayer. Las reflexiones que tenemos están tomadas de la guía devocional y algunas cosas más que he estado mirando en diversos comentarios y en estudios personales para compartir con vosotros. Hoy nos tocaría todo el capítulo 11 de Nehemías, que comienza diciendo que los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 fuera a vivir en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Uno de los comentarios que consulto para preparar este devocional dice lo siguiente: hace unos años tuve el privilegio de visitar el Museo de Louvre en París. Allí vi artefactos del palacio del rey Darío. Por lo que queda de su palacio, ese lugar debió ser fabuloso. Había enormes maderos que servían de vigas para el techo, y sosteniendo los enormes maderos había un par de gloriosos toros con cuernos ornamentalmente esculpidos. Los toros están arrodillados sobre un capital de 2 metros de altura, intrincadamente tallado y elaborado, que en el palacio de Darío remataba una de las 36 columnas de 15 metros. Todo el conjunto es enorme e impresionante. Mientras trabajaba en este capítulo, miraba las fotos que tomé cuando estuve en Louvre, imaginando lo que habría sido para Nehemías servir al Señor en ese palacio. Persia era el principal imperio del mundo en aquella época. No solo el palacio era opulento, todo lo que importaba ocurría allí. Un bullicio de actividad. Había gente de todas partes, multitudes, acción, emoción. ¿Cómo se habrá sentido estando en Jerusalén en comparación? Nehemías dejó lo que tenía que ser uno de los palacios más impresionantes del mundo antiguo para ir a Jerusalén, una ciudad destrozada que ni siquiera tenía murallas. Cuando Nehemías llegó, los escombros eran tan gruesos que no podía ni pasar cuando intentaba inspeccionar los muros. Además, había unos líderes insignificantes que intentaban frustrar la obra. Toda la situación era un desastre. Después de que construyeran la muralla, en el capítulo 6, leemos en el 7:4, la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Así que reconstruyeron las murallas, pero no había gente para vivir dentro. Toda esa actividad en aquel palacio de Persia, y allí estaba Nehemías en un puesto de avanzada del imperio, con poca gente y poca importancia a los ojos humanos. Y en ese momento, ese basurero roto era donde Dios estaba trabajando en el mundo para hacer avanzar su reino. Tal vez ha escuchado a los cristianos de hoy decir cosas como: deberíamos estar tan emocionados en la adoración como la gente en los partidos de fútbol. Y tal vez estés mirando los museos, los estadios, los coliseos, los lugares donde se juegan partidos de básquetbol y quizá piense: la iglesia en comparación parece tan insignificante y tan poco emocionante. Recuerda, siempre ha sido así. Lo fue en la época de Nehemías y lo sigue siendo hoy. ¿Sabes lo que Dios está haciendo en el mundo hoy?
¿Sabes cómo se propone cumplir sus propósitos? Por sorprendente que parezca, lo que el Señor está haciendo en el mundo hoy es construir iglesias. Iglesias que están formadas por personas aparentemente insignificantes, que tienen vidas normales y problemas normales. Para Nehemías y la gente allí, era el momento de asumir responsabilidades. La ciudad había sido destruida, los edificios abatidos, y vivir en ella requería asumir muchos riesgos. Jerusalén debía estar bien habitada, pero no se podía abandonar el resto del país. Por esa razón, primeramente los jefes dieron el ejemplo y luego le siguieron los que voluntariamente se ofrecieron a mudarse al interior de la ciudad, dentro de los ahora reedificados muros. Hemos leído que estas personas fueron bendecidos por todos. Luego echaron suertes para determinar quiénes tenían que habitarla. Tuvieron que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque la gente no quería vivir en Jerusalén. Era peligroso vivir allí. Si un ejército merodeador pasaba por el lugar, centraría su atención en la ciudad amurallada. Así que vivir en Jerusalén era pintar un blanco, una diana en la espalda. Un ejército de estos que venían arrasando probablemente no se preocuparía por las casas dispersas en las columnas, en las colinas, se centrarían en donde estaba el dinero, los recursos, la gente de influencia. Jerusalén era el punto de ataque. Además, si uno vivía en esa ciudad, tendría menos tierras para cultivar. En el mundo de aquella época, la tierra era necesaria para los cultivos y los rebaños. Si usted tenía tierra fuera de Jerusalén, pero vivía en la ciudad, ¿quién las cultivaría? Vivir en Jerusalén ponía en peligro la seguridad y disminuía la prosperidad en términos de bienes raíces. Así que tuvieron que obligar a la gente a hacerlo. Básicamente echaron suertes y sobre quienes cayó tuvieron que ir a vivir a Jerusalén. La ironía es que el versículo 1 nos dice que Jerusalén era la ciudad santa. Jerusalén era la ciudad donde Dios había puesto su nombre, pero no era bueno vivir allí. La tierra y la seguridad probablemente hicieron que 9 de cada 10 permanecieran en otras ciudades. Nehemías 11:2 informa de que el pueblo alabó a los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. No sé si los que recibieron la suerte en el versículo 1 lo asumieron voluntariamente o en el versículo 2, o si hubo personas a las que sin tocarles la suerte, sin embargo, se ofrecieron a vivir en Jerusalén. Y esto es lo que parece más probable. De cualquier manera, estas personas que se entregaron voluntariamente a vivir en Jerusalén estaban poniendo el programa de Dios por encima de sus deseos individuales. Hay quienes opinan que fue necesario echar suertes para que algunos fueran seleccionados, de modo que la restaurada ciudad no fuera extremadamente poblada, pero la tierra y los campos circundantes no fueran debilitados y abandonados. Hay distintas opiniones acerca de las razones de por qué se debió escoger, se bendijo a unos, se obligó a otros, echaron suertes para seleccionar. De todas maneras, cuánta sabiduría y destreza vemos en Nehemías y en los gobernantes que le ayudaban. Hombres de vigor, porteros, cantores, sirvientes del templo, cada uno ocupando su lugar para dejarnos una preciosa lección de los oficios y la diversidad de tareas que se deben realizar en la obra de Dios. Él ha repartido dones espirituales como ha querido,
para que la iglesia como un cuerpo bien articulado y coordinado crezca para ser un santuario dedicado al Señor. Cuánto gozo hay en ejercer los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, es posible que en ocasiones nos sintamos pequeños y débiles, incapaces de marcar una diferencia en la sociedad que cuenta con tantos recursos para esparcir sus filosofías contrarias a ti, a la fe. Queremos ocupar nuestro lugar, usar nuestros dones y dejar que tú seas el que proyecte el testimonio para alcanzar a miles para Cristo. En tu nombre, amén. Que el Señor nos ayude a mantenernos bendecibles. Amados, sí, bendecibles también. Hasta mañana.